El aforo volumétrico es uno de los métodos más simples y precisos para medir caudales pequeños y principalmente se basa en la recolección directa del agua que pasa por un punto durante un tiempo determinado. Este método se utiliza en canales angostos, tuberías, nacimientos y quebradas donde es posible interceptar totalmente el flujo sin ocasionar pérdidas. Para realizarlo se coloca un recipiente calibrado como un balde o un tanque justo en la salida del agua para así asegurar que todo el agua entre al recipiente. Luego se mide el volumen recogido y se cronometra el tiempo exacto que tarda en llenarse este volumen. El caudal se calcula dividiendo el volumen entre el tiempo, lo que hace que este procedimiento sea muy eficiente y tenga un margen de error muy bajo. Es importante repetir la medición varias veces y promediar los resultados para evitar errores causados por las variaciones del flujo. Un ejemplo es que si un balde de 18 litros se llena en un tiempo promedio de 7 segundos, el caudal estimado es de 2.4 litros por segundo, equivalente a 0.0024 metros cúbicos por segundo si utilizamos el sistema internacional. Este método es ideal en trabajos de campo porque no requiere instrumentos sofisticados, solamente recipientes calibrados y un cronómetro. Entre sus ventajas están la simplicidad, la rapidez y la precisión. Sin embargo, su principal limitación es que no puede aplicarse en cauces medianos o grandes, ya que no es posible recolectar toda el agua. Aún así, es uno de los métodos más utilizados en estudios básicos de hidrometría en zonas rurales con difícil acceso. Aforos con flotadores. ¿Este método en qué consiste? El método consiste en medir la velocidad superficial del agua utilizando un objeto que flota, ya sea una pelota, una naranja o una botella que esté parcialmente llena. Para esto se selecciona un tramo recto del cauce, normalmente es entre 5 y 20 metros y se puede marcar la diferencia. La medición. Se deja caer el flotador al inicio del tramo y se mide el tiempo que tarda en recorrerlo. Con esto se calcula la velocidad superficial usando la fórmula velocidad superficial igual a distancia sobre tiempo. Corrección de la velocidad. Como la velocidad superficial es mayor que la real del flujo, se multiplica por un coeficiente de corrección que normalmente es 0.85 para así obtener la velocidad media. Área y caudal. Luego se mide el ancho del cauce y la profundidad promedio para calcular el área de la sección transversal. Y finalmente el caudal se obtiene multiplicando el área por la velocidad media, como nos dice la ecuación caudal igual a área por velocidad. Este método es muy económico, fácil de aplicar y útil para estimaciones rápidas del caudal, aunque no es tan preciso como equipos instrumentales, pero igual funciona muy bien en cauces pequeños y rectos. Yo les voy a hablar sobre los aforos químicos. Los aforos químicos principalmente es un método que permite medir el caudal utilizando un trazador como sal o colorante. La idea principal del aforo químico es agregar una cantidad conocida del químico al agua y después ver cómo cambia su concentración aguas abajo para posteriormente calcular el caudal. Existen varios tipos de trazadores. Está la sal de cloruro de sodio, también están los colorantes como la fluorescina o la rodamina B y por último tenemos los trazadores, que estos se utilizan más en estudios más avanzados. ¿En qué consiste ese método? Entonces, el método paso a paso es lo primero que se hace es seleccionar el tramo, un tramo recto y bien mezclado del río. El segundo paso es inyectar el trazador de forma instantánea, puede ser a pulso o constante, y en tercera instancia, aguas abajo, se deben colocar los sensores y se toman las muestras para medir la concentración. Por cuarta instancia tenemos que graficar la concentración versus el tiempo y ya por último es calcular el caudal con la ecuación de la dilución, que en este caso usamos la ecuación básica de Q igual a M sobre CT de dt, donde M es la masa del trazador y CT es la concentración medida con el tiempo. Este método es muy práctico cuando el cauce es turbulento o difícil de medir directamente y ofrece una muy buena precisión. Listo, tenemos ahora los aforos con vertederos y canaleta parcial. En primera instancia está el método parcial, que es el cual
es una estructura hidráulica y esta consiste en un canal hidráulico que tiene la capacidad de medir el flujo en canales abiertos. Este método tiene 3 partes, como podemos observar en la figura. Tiene una sección de convergencia, donde el canal se va a empezar a estrechar. Tenemos la sección de la garganta, donde ya digamos que la estructura tiende a ser estrecha y el flujo va a tender a ser más rápido. Y tenemos por último una sección de divergencia, donde ya el canal pues se empieza a ensanchar nuevamente. Así es como se forma, digamos que la canaleta Parshall. ¿Cómo funciona? Esto funciona pues, como ya se había dicho, hay una parte, un pequeño fragmento de la estructura que se va a estrechar, que se va a reducir. Entonces, al reducirse la sección transversal, el flujo se acelera bastante hasta alcanzar el flujo crítico precisamente en el centro de la estructura, que es en la garganta. Entonces, gracias a esta condición crítica, va a existir una relación entre la profundidad de un punto de la medición y el caudal. Pues por otra parte es importante también decir que las condiciones normales solamente basta con medir el punto más alto de las aguas arriba para poder calcular el caudal, pero cuando existe una submergencia, o sea cuando el nivel de aguas abajo es suficientemente alto, sí se necesita de medidas experimentales y se aplicar un método de corrección para poder estimar el caudal. La ecuación general del método por canaleta Parshall es que el caudal va a ser igual a la altura de aguas arriba en el punto de medición, y pues C, la variable C que se ve en la pantalla, es un coeficiente que va a depender del tamaño de la canaleta, asimismo como el índice que se encuentra N también es un coeficiente que va a depender del tamaño de la canaleta. Luego pasamos a hablar de vertederos, y el vertedero es una barrera sobre la cual el agua que fluye se desborda libremente. Al medir la altura del agua sobre la cresta del vertedero y al conocer la geometría del mismo, se puede determinar el caudal. Determinando pues ya las medidas del vertedero, también se va a poder determinar el caudal. Hay varios tipos de vertederos, unos son triangulares, otros son rectangulares, también los hay trapezoidales y a veces pues también vemos unos de crestas anchas. ¿Esto cómo funciona? Pues el agua que cae sobre la cresta y la velocidad de salida se relaciona con la altura, o sea con la energía potencial, y pues como producto final se va a obtener la descarga. Las diferencias reales respecto al caso ideal por fricción, contracción, energía perdida, forma de la cresta se van a agrupar en el coeficiente de descarga y es el que se va a determinar posteriormente de manera experimental. La ecuación general de este método es la que se ve en pantalla. Entonces tenemos que el caudal va a ser igual a los 2/3 principalmente, pero pues las variables que se observan son que el caudal pues va a ser también expresado en metros sobre segundos. Vamos a tener un coeficiente de descarga que se va a determinar experimentalmente, la longitud, o sea el ancho de la cresta del vertedero, que eso ya va a depender de las condiciones y las características de nuestro vertedero. También va a estar la aceleración de la gravedad y por último la altura del agua sobre la cresta del vertedero. El método con correntómetro o molinete se usa para medir la velocidad del agua en un río, canal o corriente. El correntómetro tiene una hélice que gira con la corriente. Entre más rápido vaya el agua, más rápido gira. Luego, usando una curva de calibración, esa velocidad de giro se transforma en velocidad de flujo. Para realizar el aforo, primero se divide el cauce en varios segmentos o verticales. En cada uno se coloca el molinete a una profundidad específica. Generalmente es la del 60% del total o en los niveles 0.2 y 0.8 cuando el cauce es más profundo. Se cuentan los giros del molinete durante un tiempo determinado y con la ecuación de calibración del equipo se calcula la velocidad del agua. La ecuación típica es V igual a A más B por N, donde B es la velocidad, N el número de giros por segundo y A y B son constantes. Luego se calcula el área de cada segmento y se multiplica por su velocidad. Finalmente se suman los aportes de todos los segmentos para obtener el caudal total. Este método es muy utilizado porque es sencillo, preciso y permite medir caudales incluso en cauces naturales con diferentes profundidades y anchos. Para el ejemplo, imaginemos un canal dividido en 3 segmentos.
En cada uno medimos la profundidad, el ancho y contamos los giros del molinete durante 30 segundos. Por ejemplo, en el primer segmento registramos 60 giros. Eso serían 2 giros por segundo. Con la ecuación V igual a más B por N, usando valores típicos, obtenemos una velocidad aproximada de 0.55 metros por segundo. Luego, calculamos el área del segmento multiplicando el ancho por la profundidad. Finalmente, multiplicamos el área por la velocidad para obtener el caudal de ese segmento. Hacemos lo mismo con los demás y sumamos los resultados. Esa suma es el caudal total del canal. Ahora hablaremos de los aforos con medidas de sección y la pendiente. ¿Esto en qué consiste? Principalmente es un método de geometría del canal y la pendiente natural para calcular el caudal mediante la ecuación de Manning. Digamos que la idea principal de este aforo es utilizar la ecuación de Manning, ya que es una de las más usadas en hidrometría. Tenemos los pasos del método. Entonces, lo primero que hay que hacer es medir el ancho y las profundidades para obtener el área y el perímetro mojado. Luego se calcula el radio hidráulico. Después continuamos midiendo la pendiente del cauce y se elige un coeficiente de rugosidad según el tipo de material del fondo, para luego finalmente calcularlo con la ecuación básica, que es la que observan a la derecha, donde es Q igual a 1 sobre N, AR de 2/3 y S de 1/2. Es un método muy utilizado en canales naturales y artificiales, aunque depende bastante en escoger bien el valor del material del fondo para que la ecuación nos dé de manera correcta.